Ve moldeándonos, Señor, a tu parecer, para que podamos hacer tu voluntad y no la nuestra. Te lo pedimos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Pablo, el siervo humilde. La semana pasada estuvimos predicando sobre los rudimentos de esclavitud y estuvimos mirando claramente que Pablo estaba animando y exhortando a los hermanos de Galacia a que no volvieran ellos a caer en la esclavitud de esos rudimentos. Pero Pablo aquí, el propósito de esta carta es querer hacer volver en sí a los hermanos o a los creyentes de Galacia. Su anhelo de él era que ellos dejaran las enseñanzas falsas de los judaizantes y siguieran en pos de Cristo y siguieran ellos en la verdad del Evangelio. Pero Gálatas 4, versículo 10. Vamos a comenzar leyendo. Después de que Pablo dice lo siguiente en el versículo 8 y 9, vamos a leer ahí. Gálatas 4, 8, 9 y 10. Dice, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y esos dos versículos fueron de los que predicamos el domingo pasado, solamente 2 versículos. Pero ahora, ¿qué sigue diciendo el apóstol Pablo en el versículo 10? Dice lo siguiente, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Lo mencionado corresponden a los años sabáticos del jubileo y Pablo se refiere a que los ciclos de los ritos judíos habían quedado apartados de la historia redentora. ¿Y qué es lo que los judaizantes estaban haciendo aquí? Ellos querían mezclar las prácticas judías con el evangelio. Y Pablo dice, de ninguna manera. No puede ser así. Todo esto, dice Pablo, fueron principios primarios que Dios había dado a su pueblo para ser observados en el pasado. Es lo que Pablo está hablando aquí y les dice a ellos. Esto ciertamente fue lo que Dios le dio a su pueblo, para que ellos lo practicaran y lo obedecieran. Fueron solamente sombras de lo que había de venir. Y lo que estaba en el Antiguo Testamento eran sombras del Mesías que habría de venir. La redención, la obra redentora de Cristo. Todo eso apuntaba a Cristo. Todo esto sí era obligatorio en el Antiguo Testamento, pero Pablo les dice a ellos que si ellos se aferran a seguir practicando estas cosas después del adviento de Cristo, han perdido de vista por completo el evangelio de Jesucristo. Pablo dice, si ustedes se aferran a seguir practicando esto, pues han perdido de vista por completo el evangelio y a Cristo. Y ustedes están pues poniendo más su mirada más bien en las obras de la ley más que en Cristo. Y Pablo dice, no puede ser de esa manera. Tienen que ser las obras de la ley o Cristo. Es como decimos, no podemos tener un pie en la verdad, en la mentira. Entonces tenemos que elegir, entonces, ¿estamos en la verdad o en la mentira? ¿Un pie en el mundo o un pie en el cristianismo? Tenemos que ser fríos o calientes, no podemos ser tibios. Pero mis amados, los Gálatas no tenían el discernimiento entre las obras de la ley y las riquezas espirituales en Cristo. En ellos no había discernimiento. Al momento que una persona no tiene discernimiento, esa persona va a ser muy fácil de ser engañada. Eso es lo que cada creyente, cada cristiano debemos
de pedir, mis amados, discernimiento. Porque lo mismo pasa hoy en día en muchas iglesias evangélicas. Y yo no aquí estoy hablando de estos lugares, pero casi siempre son en iglesias pentecostales. Van mezclando las prácticas judías con el evangelio sin darse cuenta. Es triste, sí, porque están dejando parte del evangelio y la verdad y se están ellos aferrando a practicar cosas judías, siendo gentiles. Eso ya no es para los gentiles, eso es solamente lo que Dios le había dado aquí a su pueblo. El gran predicador inglés Charles Spurgeon dijo lo siguiente. Él dijo esto sobre el discernimiento. Discernimiento no es saber la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, sino es saber la diferencia entre lo correcto y lo casi correcto. Si es muy fácil discernir o diferenciar entre lo bueno y lo malo, pero ¿qué tal cuando llega algo que vemos que es algo bueno y es algo casi bueno? Y todo esto, mis amados, vamos a poder discernir claramente lo correcto y lo casi correcto si conocemos las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, vamos a ser fácilmente engañados. Y por esta razón es que se me hizo necesario a mí comenzar predicando sobre esta carta, porque el hermano Felipe no está aquí, pero no, si estuviera aquí también lo diría. Al hermano Felipe lo estaban invitando a una iglesia de este tipo, donde dicen shalom y todo esto y hablan hebreo. Entonces yo le dije, tengo que predicar y enseñar esta carta para que podamos nosotros discernir lo que se mueve a nuestro alrededor. Ciertamente para los Gálatas, las enseñanzas casi correctas de los judaizantes les parecía ser correctas, pero no lo eran. Y por esa razón es que Pablo se ve la necesidad de escribir esta carta. ¿Para qué? Para reprenderlos a ellos. Incluso a Pedro lo reprendió, porque Pedro estaba actuando como un hipócrita. Cuando no estaban los judíos, los judaizantes, pues él estaba con los gentiles, pero al momento de ellos venir, como que él actuaba con hipocresía. Pero Pablo, siendo un siervo de Dios, siendo un esclavo como él se dijo que lo era, de Jesucristo, él se ve necesidad de escribir esta carta a esos creyentes para un bien de la iglesia, no para un mal. Así que dice Pablo ahí en Gálatas 4, 10 y 11, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ahora Pablo les dice que él teme por ellos en haber trabajado en vano, que todo lo que él les había predicado sobre el evangelio, sobre Cristo, no había tenido ningún efecto en ellos. Y por esa razón es que él dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Quizás Pablo los discipuló, quizás Pablo se sentó con ellos y les predicó sobre Cristo, les enseñó más, y después él como que ve todo el trabajo que él hizo derrumbado. Al momento de ellos haber abrazado las enseñanzas erróneas de estos judaizantes, ahora él se ve como que todo lo que él hizo fue un fracaso y fue en vano. Esos creyentes en Galacia habían vuelto a la esclavitud espiritual y Pablo siente que toda su labor y sus mayores esfuerzos habían sido en vano, que habían sido inútiles. Todo su esfuerzo, su labor había sido para nada. Hermanos, eso es lo que cada ministro fiel sentirá y va a sentir en algunos momentos de su ministerio. A veces nos preguntamos, Señor, ¿será que estamos haciendo lo correcto?
Señor, ¿será que estoy haciendo lo suficiente? ¿Será que lo estoy haciendo para tu gloria? ¿Será que lo que estoy haciendo traerá fruto? A veces cuestionamos a Dios y en nosotros hay una etapa de incredulidad. Y eso nos da evidencia y a mostrar a nosotros que somos débiles. Y a veces dudamos de Dios, pero mis amados, en medio de estas mini quejas, el Señor, por su infinita misericordia, responde al Él añadir a personas a la congregación y después decimos, Señor, ayuda y perdona mi incredulidad. A veces, mis amados, miramos que no hay fruto, miramos que no hay cambios en las personas, pero después miramos cosas y decimos, Señor, gracias. Son quejas que a veces pensamos que son mini o pequeñas quejas, pero eso es pecado. Quejarnos y no creer en Dios, no confiar en Él, y a veces sentir como que no estamos haciendo lo suficiente, lo que hemos hecho, como que fue para nada, y Pablo se siente de igual manera. Ahí nos sentimos pésimamente mal al dudar de Dios, pero Pablo sentía esto, que todo había sido en vano. Y él se temía por esos hermanos. Él temía por ellos. Versículo 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho, dice el apóstol Pablo. Esto es la referencia de su primera visita inicial a Galacia, cuando disfrutó de gran armonía con el pueblo. Pablo les dice, así como yo me hice como ustedes cuando vine por primera vez, ahora ustedes hagan lo mismo conmigo. Es algo que Él les pide, es como una rogativa. Hagan lo mismo que yo hice con ustedes, hagan lo mismo conmigo. Él les suplica que tengan el mismo carácter que Él tuvo con ellos. A pesar de la reprensión, de la corrección, del llamado de atención, Él los exhorta en amor a no regresar a la esclavitud de los rudimentos débiles y pobres. Y Él aquí muestra una preocupación pastoral. Él está más bien preocupado por el bienestar espiritual de estos creyentes en Galacia. Él aquí muestra una súplica con amor. No importando la reprensión, como dije, y la corrección y el llamado de atención, Él los exhorta a ellos con amor a no regresar a la esclavitud, a no regresar de donde Cristo los había libertado. Porque ahora ellos habían sido libres en Cristo, pero ellos querían volver a la esclavitud, a los rudimentos débiles y pobres. Pero Él aquí muestra una preocupación pastoral. Y esa misma preocupación debe tener cada pastor. Esa misma preocupación debe tener cada obispo, cada anciano, cada diácono por la iglesia de Cristo. Eso es lo que debemos sentir. Todo aquel que enseña, todo aquel que predica, aún un evangelista debe tener el amor por las almas perdidas. No solamente los evangelistas, sino todo cristiano. Y eso nos va a llevar a ¿qué? A mover a nosotros a compartir el evangelio de Jesucristo. Pablo lo hizo con una actitud humilde para llevarlos al arrepentimiento, mas no para pisotearlos. Es lo que Pablo hizo aquí, con una actitud humilde. Y hoy en día hay predicadores que ellos, en vez de querer traer a las personas o a alguien que ha caído, que ha fallado al arrepentimiento, ellos usan este lugar, este púlpito, para señalarlos, para tirar indirectas cuando se han dado cuenta que alguien ha pecado o ha hecho algo mal. Desde estos lugares, muchos predicadores
pisotean, humillan a otros que han fallado en congregaciones, y eso está mal. Eso está mal. Al momento de hacer esto, mis amados, tal persona no va a ser restaurada ni edificada. La palabra de Dios es ¿para qué? ¿Para destrucción o para edificación? Es para edificación. Este lugar, el púlpito, es para edificar a los oyentes, no para derrumbarlos aún más. Pero recordemos de lo que hablamos al comenzar esta carta, que Dios le había dado la autoridad ministerial a Pablo para él reprender, para él llamar la atención y para edificar. Vayamos a la segunda carta de Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10. Versículo 1. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Aquí Pablo ciertamente está defendiendo su ministerio, pero es el ministerio que Dios le había dado. Dice: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy altivo. ¿Qué dice Pablo? Dice: soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con nosotros. Yo creo que Pablo no tenía ni un poco de altivez al momento de él decir humilde, porque algunos creyentes muestran su altivez diciendo yo soy humilde. Pero Pablo aquí dice que él era humilde entre ellos. Versículo 8 al 11. Dice: porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Pablo dice aquí que él se gloria ¿en qué? En la autoridad de la cual el Señor les había dado. ¿Para qué? Para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré, dice el apóstol Pablo. Él sabe que él tiene esa autoridad como apóstol, pero él también sabe que esa autoridad no es para destrucción, sino es para edificación. Y todo predicador, todo maestro, todo obispo, todo anciano, todo diácono debe saber que la autoridad que se le ha sido dada o se le dará en algún día no va a ser para destrucción, sino va a ser para edificación de la iglesia. Eso lo tenemos que tener muy bien en mente. Porque muchos hombres, supuestamente de Dios, han tomado esa autoridad para volverse autoritativos y para volverse dictadores. Y para decir lo que yo digo se va a hacer en la congregación, y no es así. Se va a hacer lo que la palabra de Dios dice. Versículo 9 dice: para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas. Esa palabra significa infundir miedo. Pablo dice que él no quiere en absoluto meter miedo. No quiere infundir miedo. Es muy diferente el temor y el miedo. Cuando alguien teme a alguien, cuando nosotros tememos a Dios, es que vamos a mostrar reverencia al saber quién es Dios. Y los del mundo tienen miedo de Dios y tienen miedo de ir al infierno. Es un miedo. El temor y el miedo es algo muy diferente. Cuando un niño, un hijo nuestro nos tiene miedo, eso es algo dañoso. ¿Se imaginan cuando su niño haga algo mal y le tenga miedo a usted? Ese niño va a temblar y va a estar asustado. Quizá porque hay padres
que maltratan a sus hijos y les pegan quizás exageradamente, pero no los disciplinan conforme a como lo dice la palabra del Señor. Es muy diferente el miedo y el temor. Bajo el temor hay respeto. Bajo el miedo hay, digamos, más como que ellos se pueden asustar, ¿no? Y tiemblan. Y quizás eso también les puede causar trauma. No van a poder dormir. Puede haber depresión, ansiedad y todo eso. Pero eso que dice ahí el apóstol Pablo, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, infundir miedo. Porque la verdad, dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Esto tenga en cuenta tal persona que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos estando presentes, dice el apóstol Pablo. La autoridad, si les mandamos cartas o estamos presentes, nuestra autoridad es igual, dice el apóstol Pablo. Es igual, es para edificación, no es para destrucción. Pero Pablo en una ocasión dijo que él se había hecho débil para ganarse a los débiles. Y aquí es lo que estamos mirando en estas cartas, en la carta a los Gálatas. Vayamos a la primera carta a Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 22 y 23. Dice Pablo, me he hecho débil a los débiles para ganarme a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio para hacerme copartícipe de él. Pablo les pide esto y él les aclara que no lo habían insultado, ofendido, ni mucho menos atentaron contra su indignidad. Es lo que él está diciendo ahí a los Gálatas en Gálatas 4, versículo 12. Regresemos a Gálatas 4, 12. Os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. Ningún agravio. No lo habían insultado, en ningún momento lo ofendieron, ni mucho menos atentaron contra su dignidad. Es lo que dice el apóstol Pablo. Versículo 13 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Quizás la enfermedad en el cuerpo de Pablo fue la manera en que Dios lo llevó a Galacia para predicarles el evangelio. Dios quizás usó una enfermedad para que él fuera a predicarles a Galacia. Esto que dice ahí el apóstol Pablo. Pero él aquí no especifica la enfermedad o cuál fue la enfermedad de él, pero en otras porciones de la Biblia él habla de algunas condiciones físicas que él tenía. Vayamos a la segunda carta a Corintios. Capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 al 9. ¿Lo tienen? Dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiado, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera.
Es lo que dice ahí el apóstol Pablo. Dice que eso se le fue dado a él, un aguijón en su carne. Alguna enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo le pidió a Dios que le quitase ese aguijón 3 veces. 3 veces. Y me ha dicho, eso es lo que le dijo el Señor a él: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es como que el Señor le dijo, que mi gracia sea suficiente para ti, Pablo. Aunque tengas ese aguijón, sí, 3 veces me la has pedido que te quite este aguijón, pero que mi gracia sea suficiente para ti. ¿Por qué, Pablo? Porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Es algo como que uno dirá, ¿en serio, Señor? ¿En serio me vas a dejar este dolor, este aguijón? 3 veces te he rogado. Pero ahora tú me dices que yo siga siendo débil y que tu gracia sea suficiente para que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Miren aquí la actitud de Pablo, una actitud humilde. Por tanto, de buena gana me gloriaré. Él dice, aún así me voy a gloriar. Seguiré con él ese gozo. Más bien en mis debilidades. ¿Con qué fin? Para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pablo prefería el poder de Cristo en él que estar sano. Él estaba ya contento con eso, porque él bien sabía que el poder de Cristo sobre él lo iba a ayudar a ¿qué? A soportar cualquier aflicción, a soportar cualquier mal y a predicar el evangelio. ¿Ustedes pueden decir lo mismo que Pablo? Señor, tengo un dolor en mi cuerpo, lo he tenido por muchos años, quítamelo. Y que él te diga, no, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccionará en tu debilidad. ¿Y tú qué vas a decir al respecto de eso? ¿Qué dirás tú? ¿Dirás lo mismo que Pablo? Me seguiré gloriando, Señor. Seguiré con mi gozo para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esto debe de animarnos, mis amados, a tener una actitud humilde como la de Pablo. No importando las situaciones que estemos pasando o enfermedad, quizás Dios nos ha dado una enfermedad por algo. Hermano Carlos, usted tiene dolor de rodillas. No sabemos por qué. Pero en esa debilidad, mi amado, gloríese usted, para que el poder de Cristo repose sobre usted. Esto, mis amados, nos anima a ser como estos hombres. Pablo dice, él era débil, nosotros somos débiles. Pero ¿cuál era su motor? Cristo. Ese era su motor de él para seguir adelante. Vayamos a Gálatas 6:11. Entonces ahí vemos una enfermedad, una condición física del apóstol Pablo. Gálatas 6:11. Y aquí en esta porción de la Biblia está hablando sobre de que Pablo se gloria en la cruz de Cristo. Dice, mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Tengan en mente eso. Ahora vayamos a Romanos 16. Romanos 16, versículo 22.
Romanos 16, versículo 22. Dice: yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Entonces aquí vemos que se cree que Tercio fue quien escribió esta epístola. Y se cree que la condición física de Pablo estaba en sus ojos y por esa causa en algunas ocasiones escribía con letras grandes y en otras ocasiones Tercio era quien escribía los escritos de Pablo. Se cree que Tercio fue quien estuvo escribiendo lo que Pablo le decía y él escribió esta carta a los romanos. Pero Pablo le estaba a él diciendo que escribiera. Si aquí podemos ver que el aguijón no sabemos cuál era, pero se cree que el apóstol Pablo tenía una condición en sus ojos. Pero a pesar de su sufrimiento, o sus sufrimientos, Pablo se gloriaba en su debilidad una y otra vez. Una y otra vez, Pablo mostraba una actitud reverente ante Dios. Regresemos a la segunda carta a los Corintios. Y discúlpenme que los traigo para acá y para allá. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11. Versículo 21 al 30. Y esto viene antes de que él habla sobre el aguijón en la carne, lo que vamos a leer aquí en esos versículos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 21 al 30. Dice: para vergüenza mía lo digo, para que eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadia, hablo con locura, también yo tengo osadia. Eso es atrevimiento. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco, hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. Ahí Pablo está, él diciendo lo que él había pasado. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. De los judíos, de sus hermanos de esa región, dice: 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 vez, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, de los judíos, peligros de los gentiles, de los que no eran judíos, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Ven cuánto sufrió el apóstol Pablo? Peligro tras peligro, peligro, peligro. Por los judíos, por los gentiles, por falsos hermanos. Eso es lo que él sufría. En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, dice el apóstol Pablo. Eso era lo que más agolpaba a Pablo, la preocupación por todas las iglesias. Eso es lo que le causaba a él más dolor. A no le importaba ser azotado, apedreado, pasar hambres y fríos, pero dice lo que más, lo que sobre mí se agolpa cada día,
la preocupación por todas las iglesias. Ahí vemos que él tenía un amor inmenso, un amor por la iglesia de Cristo. Él, siendo un hombre que perseguía a la iglesia, quería destruir a los cristianos, a los del camino. Él fue de ser alguien que odiaba a los cristianos, odiar a Cristo, a preocuparse más por la iglesia de Cristo. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace con el corazón de un pecador cuando no conoce a Dios. Yo antes despreciaba la palabra de Dios cuando a mí me hablaban y yo odiaba a los cristianos. Yo los menospreciaba. Pero cuando Cristo llega a la vida de alguien que es así, Cristo nos hace tener amor por los creyentes, por la iglesia. Y es lo que Pablo había pasado. Eso es lo que más agolpaba a Pablo. Cada día, cada día. Y lo mismo estaba sucediendo con los creyentes de Galacia. Imagino que al él escuchar lo que estaba sucediendo con esos creyentes que querían volver a la esclavitud, a las obras de la ley, eso agolpó el cuerpo de Pablo y él dijo, tengo que escribir esta carta para corregirlos, para llamar la atención, para que ellos vuelvan a la verdad y vuelvan a Cristo, vuelvan al Evangelio. A él no le importó si lo odiaban o no. Él lo que él quería es que ellos volvieran a Cristo, al Evangelio. Pero aquí vemos lo que Pablo había pasado por causa de Cristo, del Evangelio. Así que por esa razón Pablo nunca se creía más que los Gálatas, de ninguna manera. Nunca se creía más que los Gálatas. Regresemos a Gálatas 4:13, ¿verdad? 13 y 14. Gálatas 4:13 al 14 dice, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio. Ahí estamos hablando que él no dice claramente cuál fue la enfermedad que él tenía, por qué causa es que él llegó a Galacia. Dice el versículo 14, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Las palabras despreciar y desechar literalmente significan escupir. Es como que diciendo Pablo, ustedes no llegaron a escupirme, a desecharme. Cualquiera que fuera la enfermedad de Pablo, ellos fácilmente podían haberlo tratado de esta manera, pero no lo hicieron. Más bien lo recibieron como un ángel del Señor, incluso como a Cristo mismo. Es lo que él dice. Ustedes antes me recibieron a mí como un ángel de Dios, me recibieron como a Cristo mismo. Mis hermanos, a lo que leímos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 21 al 30, todo lo que pasó Pablo, apedreado, azotado, pasó frío, hambre, desvelos, ayunos y traición. Pónganse a pensar cómo hubiera sido el cuerpo de Pablo por causa del sufrimiento. Quizás él caminaba cojeando, con cicatrices masivas por todo su cuerpo, cortadas recientes quizás, hinchazones, moretones. ¿Cómo estaría el cuerpo de Pablo? Quizás desfigurado. Quizás era un hombre de buen parecer, pero al momento de él sufrir todo esto, quizás ya su rostro había cambiado. Quizás jorobado del tanto dolor de tanto azote. A veces leemos las escrituras, pero no nos ponemos a pensar en cómo es que todo el castigo, el sufrimiento
¿qué es lo que causó en el cuerpo de los discípulos, de los apóstoles de Jesucristo? ¿Cómo era que andaba Pablo? Quizás su ropa rompida, y más incluso el aguijón, y más incluso su conciencia de cuando él perseguía a la iglesia. Todo esto para ser más claros, sin duda, quizá Pablo era un hombre sin una buena apariencia. Pero aún así dice que así lo recibieron como a un ángel de Dios y aún como Cristo mismo. A pesar de quizás como él se miraba, dice que él así lo recibieron la primera vez que él fue a Galacia. Lo recibieron bien. Bueno, esta fue la promesa del mismo Señor Jesucristo cumplida en el cuerpo físico de Pablo. ¿Recuerdan Hechos 9, 15 al 16? Vamos a Hechos 9. Hechos 9, versículos 15 al 16. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo, al momento que Él llega al encuentro de Saulo de Tarso, cuando Él va rumbo a Damasco, ¿recuerdan? El Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este, está hablando de Pablo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario, o más bien, cuánto debe padecer por mi nombre. Así lo dice la Biblia de las Américas. Reina Valera dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer, pero en la Biblia de las Américas dice, yo le mostraré cuánto debe padecer, cuánto debe sufrir por mi nombre. Eso fue lo que Jesucristo dijo y se cumplió, ¿sí o no? Se cumplió en el cuerpo de Pablo. En la segunda carta a los Corintios miramos lo que él dice que él sufrió y vemos que esa promesa fue cumplida. Cristo le mostró a él cuánto debía que sufrir, que padecer, y sucedió, ¿no? Sucedió. Ese es el llamado que Dios hace. El llamado de Dios no es que seas exitoso, que seas grande, que tengas un negocio, que seas un empresario. El llamado de Dios para todo cristiano es sufrir por causa de mi nombre. No al igual que Pablo. El camino del creyente no es fácil. Y lo vemos a la luz de las Escrituras, que los hombres de Dios nunca fueron exitosos, sino que ellos fueron perseguidos, fueron odiados por predicar el arrepentimiento, predicar sobre el pecado, predicar sobre el infierno y predicar sobre Cristo. ¿Cuál otra religión hace esto, mis amados? Ninguna. Una religión que haga esto, los testigos, bueno, ellos salen, pero no predican la verdad. Los católicos tampoco predican. Yo he visto algunos en TikTok, pero solamente se la pasan en vivo y están recitando el Ave María. O están rezando el rosario, pero nunca predican lo que es el arrepentimiento de pecados. No predican a Cristo. Porque este mensaje duele. Por esa razón Pablo, por esa razón los discípulos, por esa razón Cristo mismo padeció. Porque Cristo, ¿cuál fue su mensaje? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje de Cristo. Arrepentíos. ¿Cuál otra religión predica este mensaje? Ninguna.
Así que ahí le dice él, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Bueno, lo mismo sucedió con quién. ¿Quién más sufrió? ¿Quién más padeció? Sin haber pecado, Cristo. Si Cristo padeció de esa manera, ¿por qué los creyentes, los que han creído en Cristo, los que son propiedad de Cristo, por qué ellos no deben de sufrir? Si nuestro Señor, nuestro Salvador sufrió, ¿por qué nosotros no podemos sufrir un poco? ¿Acaso somos mejores que Cristo? ¿Acaso pecamos menos que Cristo? Cristo no pecó. Y Él aún así fue crucificado como siendo un vil maldito. Como siendo alguien que quebrantó la ley de Dios, y Él no lo hizo. Él cumplió la ley a nuestro favor, para morir a nuestro favor. Vamos a Isaías 53. Isaías 53. Eso se conoce como el protoevangelio, como el evangelio del Antiguo Testamento. Isaías 53. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Cristo al ser crucificado, dice aquí, sería como una vara sin valor, sin realeza, sin majestad visibles. Se vería como un hombre común y corriente. Sus sufrimientos lo harían poco atractivo, es lo que dice ahí. Esto derrumba el arte europea que muestra a un Jesús guapo, rubio, con ojos azules, verdes, y muestra más bien a un Jesús en una apariencia homosexual. Así lo empezaron a pintar los europeos, a un Jesús casi como femenino, guapo, rubio. Pero aquí dice, en el versículo 2, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades espirituales, pecaminosas, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es lo que sucedió con Jesucristo en la cruz del Calvario. Fue herido de Dios y abatido, herido por el Padre mismo. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros, dice el profeta Isaías, todo ser humano, toda la humanidad, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos una actitud humilde de nuestro Señor Jesucristo en el protoevangelio, lo que está hablando aquí Isaías. Él aquí estaba profetizando lo que Cristo iba a sufrir, lo que Cristo iba a padecer en la cruz. Como cordero, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura. Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad,
ni hubo engaño en su boca. Ese fue Cristo. En él nunca practicó ningún pecado. Él no hizo maldad. De su boca nunca habló engaño como nosotros hablamos. Nosotros mentimos, nosotros maldecimos, nosotros criticamos, juzgamos, nos quejamos. Eso es lo que somos nosotros, pecadores. Pero Cristo fue perfecto. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, dice, no a todos. Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. ¿Con quién estuvo Jesús crucificado? Con dos pecadores. Uno a la derecha, uno a la izquierda, fue contado con los pecadores. Habiendo él llevado el pecado de muchos, ahí está otra vez, de muchos, no de todos, no de toda la humanidad, y orado por los transgresores. Lo que Pablo sufrió también le pasó a Cristo. Pero Pablo merecía ser maltratado de esa manera. Pablo ciertamente merecía porque él era un pecador. Pero Cristo merecía sufrir eso en la cruz del Calvario. Cristo no merecía eso. Cristo en la cruz, él recibió la ira santa de Dios. La ira de Dios vino sobre él. Hasta que él dijo, consumado es. Consumado es. Ahí se cumplió la obra redentora de Cristo para él salvar a la iglesia, a su iglesia. Regresemos a Gálatas. Gálatas 4, versículo 15. Después de que él dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Me imagino que Pablo expresa esas palabras con un llanto y con un dolor inmenso. Al él ver en cómo los Gálatas estaban siendo arrastrados por las enseñanzas falsas de los judaizantes, yo creo que él aquí estaba dolido. Porque esto era lo que agolpaba más a Pablo, la preocupación, el bienestar de todas las iglesias. Y él les pregunta, ¿en dónde está vuestra satisfacción? ¿Tu bienaventuranza, oh Gálatas insensatos? ¿En dónde está? Él puede testificar sin duda que ellos antes estaban dispuestos a darle sus propios ojos. Y aquí vemos que quizás la enfermedad física de Pablo estaba en sus ojos. Los Gálatas tenían una alta estima hacia Pablo, que estaban dispuestos a hacer esto por él. Pero muchos estudiosos dicen que tal vez sus ojos fueron dañados por la luz que miró rumbo a Damasco, y que ese fue el aguijón que Dios puso en él para que no se gloriara de sí mismo por lo que Dios iba a hacer por medio de él. ¿Qué era qué? Predicar el evangelio. Sufrir, padecer por causa del nombre de Jesucristo. Y él así lo expresa en Romanos 8. Vamos a Romanos 8.
36 y 37. Romanos 8, 36 en adelante. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Así es como lo dice en el Salmos 44, versículo 22. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Después dice Pablo, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por la cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa, otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él dice, ciertamente hemos pasado por todo esto, somos matados, somos vituperados, somos azotados, despreciados, pero ante todas estas cosas somos más que vencedores, dice el apóstol Pablo, en Cristo. Y este versículo lo usan mucho los que motivan, los predicadores que utilizan la palabra de Dios para motivar solamente y nunca predican sobre el pecado, sobre el arrepentimiento, y este versículo lo usan fuera de contexto. Pero ¿qué rodea todo ese versículo? Sufrimiento, padecimiento. Y ahí es donde Pablo dice, todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora, ¿qué podemos aprender de todo esto, mis amados? ¿Tú qué has aprendido de ese sermón? Al igual que Pablo, debemos estar en agonía por aquellos que están en peligro con otro evangelio o una religión, o los que están mezclando las prácticas judaizantes con el evangelio. Pablo aquí mostró agonía, mostró dolor, llanto, preocupación, pero nosotros también debemos de ver todo esto en los que están en la mentira, los que no están en la verdad. Pablo había trabajado duro y sufrido mucho para ver a los Gálatas convertidos a Cristo, pero estaba preocupado para continuar con dolores de parto, para verlos recuperados del mensaje destructor para el alma de los judaizantes. Lo que los judaizantes estaban enseñando era para destrucción de sus almas. Y Pablo lo que quería es que ellos llegaran y regresaran al evangelio otra vez. Pero él lo hizo con humildad. Recuerden eso. Lo hizo con amor y con humildad. Mis amados, trabajemos juntos por gracia para ver que aquellos que son engañados desechen la mentira. ¿A quién conoces en ese estado? ¿Cómo estás trabajando tú por ellos? ¿O cómo es que tú estás laborando en el camino del Señor? ¿Estás tú predicándoles el evangelio de salvación a los perdidos? ¿Estás compartiendo, mis hermanas, tú el evangelio con mujeres que no conocen de Cristo? Jóvenes, tú que conoces el evangelio, ¿estás compartiendo el evangelio con tus compañeros de trabajo, con familiares? ¿Estamos haciendo la voluntad del Señor? ¿Estamos cumpliendo la gran comisión? Para poder hacer todo esto, primeramente debemos tener el carácter de Cristo como el que lo tuvo Pablo, el siervo humilde.
No podremos hacer esto siendo altivos, siendo arrogantes, creyéndonos mejor que los que no conocen de Cristo, sino que debemos de tener una preocupación por ellos y amor. Pablo lo mostró una y otra vez. Y es lo que él quería hacer, hacerlos volver. ¿A través de qué? Del arrepentimiento. Hacerlos volver a Cristo, a quien los había libertado, quien los había salvado. ¿Esto puede pasar a un creyente? Sí le puede pasar. Y como dije, para no ser engañados, debemos de conocer que las Escrituras, para no ser arrastrados con esas prácticas judías. Y como dije, aquí hay muchas congregaciones que practican esto. Nosotros debemos de conocer el Evangelio y saber que ya no debemos de regresar o a abrazar esas prácticas que solamente son para los judíos. Somos gentiles. A Dios le ha placido salvar a pecadores. ¿Por medio de qué? De la predicación del Evangelio, por la locura de la predicación. Y espero que este mensaje pues nos anime a seguir trabajando, a seguir evangelizando. Oremos. Oh Señor. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, primeramente, Señor, por Cristo, porque si no hubiese sido por Cristo, Señor, pues